Grave error 1. Grave error 2. Grave error 3. ¿Y a qué me refiero con este grave error? Es el que los ciudadanos, incluyéndonos como personas profesionales, hacemos al ver a un familiar, al trasladarlo a un hospital o a una clínica, cuando su tratamiento puede ser atendido en un establecimiento de salud considerado atención primaria. Repito, atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria? Es el primer nivel de atención médica que se enfoca en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico y tratamiento de condiciones comunes y la rehabilitación y cuidado de situaciones paliativas. Si entendemos entonces que la atención primaria está enfocada en dar una condición preventiva promocional a los llamados pacientes, no es necesario tener que trasladarlos a los hospitales de mayor complejidad o a clínicas altamente costosas, cuando tu establecimiento de salud, que puede ser una posta médica o un centro de salud, puede atender a tu familiar o a tu paciente. Ustedes sabían que en el Perú existen aproximadamente 24.839 establecimientos de salud distribuidos en eSalud, el Ministerio de Salud a través de las direcciones regionales y las Fuerzas Armadas y Policiales. De ese total, 1.867 aproximadamente son dedicados a ser llamados atención primaria. Y si son destinados para la atención primaria, es evidente que deben dar condiciones preventivas promocionales, como hace un rato lo hemos estado citando. Pero eso no pasa. De esas 1.867 establecimientos de salud llamados atención primaria, un buen sector está en la zona urbana y otro alto sector está en la zona rural. De ese sector, de ese grupo, de esa cantidad, cerca de 760 establecimientos de salud de atención primaria no tienen capacidad de diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con esto de capacidad de diagnóstico? Significa que, uno, no tienen el personal adecuado en cantidad y en las especialidades que se necesitan para atender en un primer nivel de atención a las personas. Médicos generales, pediatras, obstetras, enfermeros y técnicos que garanticen que cuando el paciente va a encontrar el personal adecuado. Segundo, no cuentan con laboratorios de pruebas rápidas. ¿Para qué? Para hacer análisis básicos de sangre, inclusive determinar el tema de la anemia, que es un problema que se tiene que atender directamente en estos establecimientos. Tercer aspecto es que tampoco cuentan con equipos básicos de diagnóstico, ni siquiera para poder medir triglicéridos, colesterol elevado, diabetes, y tienen que ser referidos a los establecimientos grandes para algo tan simple, tan básico. Y más aún, no tienen equipos de imagenología. ¿A qué me refiero? A los rayos X, a los ecógrafos. Entonces, alguien en el campo tiene un accidente, tiene una fractura, obligatoriamente se le tiene que llevar a un establecimiento grande. O una condición de embarazo, un ecógrafo portátil. No, señor, no tenemos. Tenemos entonces que ser derivados a los establecimientos grandes. Fíjense en ese sentido. Aquí hay una responsabilidad por parte efectivamente del Ministerio de Salud, que como política de Estado no está privilegiando la atención primaria de salud. Jalón de orejas para ellos. Pero también hay otra responsabilidad de los gobiernos regionales, porque ellos son los responsables de tener a cargo las direcciones regionales de salud y están más enfocados en hospital de mayor complejidad, hospital especializado. Obviamente es muy rimbombante y uno quiere dejar pruebas de haber hecho un trabajo eficiente. Tan cierto como eso, el mayor logro sería que se tenga que ampliar una política de salud de atención primaria básica distribuido en todos los distritos y provincias, equipándolos, dotándolos de personal, de laboratorios, de condiciones básicas para que el público no tenga que estar buscando
a los establecimientos grandes. Un dato importante que se suma a esto. ¿Sabían ustedes que del 100% de pacientes que ingresan a un establecimiento de salud de mayor complejidad, como los grandes hospitales, cerca del 85% pueden o pudieron o debieron haber sido atendidos en los centros de salud de atención primaria de sus localidades? Eso es una realidad. En todo caso, ¿qué podemos hacer para poder mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? Aquí les voy a dar algunas recomendaciones que ya han sido comprobadas y tienen resultados. Primero, se tiene que ampliar la cobertura de las historias clínicas digitales. Tenemos que digitalizar las historias clínicas y masificarlas. Ya no podemos seguir solo de manera manual. Primer elemento. Y eso también tiene que generalizarse en los lugares donde hay atención primaria básica. Segundo, tenemos que masificar el procedimiento de la telemedicina con inteligencia artificial. Antes era utópico hablar de ello. Hoy la inteligencia artificial está ingresando en todos los niveles y la atención primaria está presente en diferentes países desarrollados y en nosotros no puede ser la excepción. Tercero, las autoridades competentes tienen que reevaluar algún tipo de recategorizar a los centros de salud por atención primaria. Porque el modelo que hoy día se tiene, de algún modo sesga y limita equipar con condiciones básicas. Otro aspecto importante es la mayor presencia de serumistas y médicos generales en aquellos establecimientos que requieren la atención primaria. Un punto que no está por demás decirlo es que las universidades deben de crear especialidades. ¿En qué? En médicos de familia, para que puedan generalizar la atención primaria básica. ¿Y por qué no? Y con esto concluyo, hacer que los establecimientos de salud no destinen presupuestos en contratar especialistas. Los especialistas tienen que ser contratados en las redes y luego, por turnos, tienen que estar visitando los establecimientos de salud y no al revés, hacer que los establecimientos tengan especialistas para que tengamos deficiencia en problemas mucho más complejos. Simplemente repito lo que hace un rato dije. Error 1, error 2, error 3, llevar a nuestros pacientes a establecimientos grandes cuando pueden ser llevados a los centros de salud considerados como atención primaria. Y les aseguro que eso dará resultados efectivos en la atención de nuestros ciudadanos.